1 de diciembre de 1979, Pekín, China. Dan marcha atrás a las reformas económicas luego de la súbita muerte de Deng Xiaoping. En una cadena de sucesos inesperados, la cúpula del Partido Comunista Chino detuvo las iniciativas de liberalización de la economía socialista luego de la repentina muerte de Deng Xiaoping, principal arquitecto de las reformas que impulsaban la apertura de China al mundo. Lo anterior ha generado una crisis política al interior del Partido Comunista. Sin un liderazgo claro para continuar con las políticas de modernización, las alas más conservadoras del partido han decidido suspender de inmediato cualquier medida que permitiera la participación del sector privado en la economía. Fuentes cercanas al Comité Central han indicado que las autoridades han emitido decretos urgentes que revocan varias de las disposiciones promulgadas por Deng, incluyendo la concesión de tierras a campesinos y la flexibilización de las reglas de comercio. Asimismo, la prensa estatal ha comenzado a promover un discurso que enfatiza la importancia de la planificación centralizada y el retorno a los principios marxistas ortodoxos. La noticia ha generado incertidumbre en sectores clave de la economía china. Agricultores y pequeños comerciantes que recientemente habían comenzado a beneficiarse de las reformas temen perder sus negocios y volver a un modelo económico más estricto. Por su parte, analistas internacionales han expresado preocupación por el posible impacto que esta decisión podría tener en la relación de China con el mundo exterior. La suspensión de las reformas podría afectar las incipientes negociaciones con potencias occidentales y frenar la llegada de inversiones extranjeras que ya habían comenzado a explorar oportunidades en ese país. Detrás de la decisión de revertir estas reformas se perfila una intensa lucha interna dentro del Partido Comunista. Mientras algunos sectores reformistas intentan mantener el legado de Deng Xiaoping, facciones más tradicionales consideran que su apertura económica amenazaba la estabilidad del sistema socialista chino. Muy bien, muy bien. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y hoy nos acompaña aquí en Tiempos Imposibles el doctor Daniel Lemus, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y experto bueno, sí, temas claramente. de Asia. Particularmente me ha interesado mucho estudiar el fenómeno de China. Y lo que me interesa de China, que como ustedes saben es un país inmenso, mucho más grande que en México, sí, tanto en territorio como en población, es la base de legitimidad del Partido Comunista. Okay. O sea, en otras palabras, cómo el gobierno ha logrado mantener el control de un país tan extenso con un sistema que no se parece en nada al nuestro. Y que además, no sé, ahorita lo vamos a platicar, pero como que existe esta cosa de que es comunista, pero es capitalista, sí, pero, o sea, hay que platicarlo, o sea, cómo es. Porque no es algo que se parezca a nada que existe en el mundo, yo creo, ¿no? Sí, de hecho ellos mismos presumen mucho esta idea del el modelo con características chinas. Y hablan de la cooperación con características chinas o el sistema de gobierno con características chinas, justamente hablando de eso que comentabas, de la particularidad del mundo chino. Bueno, yo pensé este tema porque a mí me da mucha curiosidad, la verdad. O sea, entre admiración, pero miedo, pero como asombro y incredulidad y como hemos tocado alguna vez también. Oye, eres como en South Park, ¿no vieron ese de cuando Cartman sueña con las Olimpiadas de Beijing? ¿Se acuerdan? Y que sueña con los de los tambores, que se ve impresionante, que no, son muchos, ahí vienen. Y que son pesadillas. No, el número, los números. O sea, yo siempre pensaba como, o sea, ¿cuántos mexicanos somos?
Y ellos son 10 veces más, o no Sí, sé, ¿no? exacto. Dependiendo del año que era. Sí. O sea, era como, ¿cómo? ¿No? O sea, por 10. ¿Cómo se organiza eso? Y aquí no escuchaba también como, de acuerdo al Banco Mundial, China sacó de la pobreza 800 millones de personas. 800 millones de personas. Aquí no podemos salir del 50% de la población pobre. Entonces tengo yo muchas dudas en ese sentido y quería hacer este programa, pero no me atrevía como a nada más yo pues decir cualquier cosa que sí hacemos aquí. No, claro. Sí, lo hemos hecho. Perdón, lo hemos hecho muchas veces. Muchas veces Pero aquí estamos en tiempos imposibles, que eso es lo interesante. No solamente es ver lo que ha pasado, sino otras posibilidades de historia a partir de acontecimientos que pueden parecer a veces como cuestiones de azar, pero que al final pueden tener una trascendencia inmensa que no podemos ni siquiera imaginar solamente aquí en tiempos imposibles. Claro. Sí. Y por ejemplo, ahí, Daniel, uno de los puntos era el Partido Comunista, ¿no? Que ya cumplió como 100 años, creo, ¿no? Sí. O sea, desde que se fundó un poco y luego hubo toda una lucha ahí súper interesante, o sea, antes obviamente, de la que ganaran, pues, ¿no? Que llegaran al poder, o sea, fue toda un exilio ahí que tuvieron que hacer pero se me hacía más complicado, digamos, porque ya como que empiezas a parecer ya muy lejano quizá. Y también leía un poco que ya China misma se está como que intentando borrar algunas etapas que no le gustan mucho de ese periodo, ¿no? Okay. De Mao. Y como entonces dije, bueno, quizá lo que ya conocemos ahorita más de China es pues esta potencia económica. Claro, que es lo que estamos viendo ahora. Pero ahora que mencionan los de Mao, no hay que olvidar, por ejemplo, que todavía en China todos los billetes, sean de 1 yuan o sean de 100 yuan, porque no han querido hacer billetes de mayor denominación, todos indiscutiblemente llevan la figura de Mao. Okay. O sea, entonces sigue la sombra de Mao sigue presente. Y hablando de los yuanes, quiero mencionarles, amigos, que tenemos la suscripción de miembros a Tiempos Imposibles en YouTube. Y traigo los precios en yuanes. un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá, que usan el yuan. Los que se han suscrito ya, los que nos ayudan mucho con su apoyo. Hay 3 tipos de suscripciones. Los imposibles, que cuesta 17.47 yuanes. Los sucrónicos, que cuesta 35.29 yuanes al mes. Y los hubieras, que cuesta 53.11 yuanes al mes. Nos ayudan mucho si se suscriben. Perdón por la interrupción. Solo necesitaba mencionarlo y aquí quedó. Oye, yo tenía una duda ahí. O sea, en algún lugar de China debe de haber un Daniel que le interesa la historia mexicana, ¿no? Y yo pienso mucho, ¿cómo le explicas a alguien que no es mexicano como el plan de Ayala? Fíjate. El plan de no sé qué. Y entonces son como, ¿cómo que el plan? Y en China veo mucho que también otras frases, ¿no? Como la larga marcha, el gran salto hacia adelante, que son parte de su historia, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate, hay algo súper interesante de lo que acabas de mencionar y justamente tiene que ver con este momento de la historia que hemos elegido para este programa, que tiene que ver con la idea de que la gran preocupación de Deng Xiaoping cuando decide iniciar las reformas económicas no es el crecimiento económico de China, no es sacar de la pobreza, será la preocupación principal es ¿qué hago para que el Partido Comunista no se me venga en pedazos? Porque hay que ver también que en ese momento la Unión Soviética se empieza a tambalear y que al final, en 10 años, la Unión Soviética desaparece y tenemos lo que tenemos hoy en día. Pero ante esa preocupación, voltean a ver a México. Y cuadros del Partido Comunista quieren ver el ejemplo del Partido Revolucionario Institucional, porque es sumamente poderoso en el sentido de decir, ¿es una revolución? O sea, es que a veces olvidamos México mágico, ¿no? Este es el plot twist más cabrón que yo he pensado. Twist. Porque fíjate, el tema es que el partido que emana de una revolución en México es justamente 1910. La primera revolución en China es 1911. Y lo que ellos ven es que esa revolución en México se institucionalizó, que terminó la época de los caudillos, que el ejército pasó a ser parte del partido y que incluso hasta el nombre le dieron de una revolución permanente o institucionalizada. Y además en esa idea que se había comentado antes de esa ficción democrática, o sea, donde todos sabemos que vamos a las elecciones y ya sabemos quién va a ganar y donde el poder no se escapa de las manos del partido. Entonces, un ejemplo
que ellos miraron, pues la Unión Soviética se está cayendo en pedazos, tenemos que mirar otras experiencias y vinieron a estudiar el caso mexicano. ¿Cómo ves? Esto no me lo esperaba. Bueno, y también hay otro caso, y esta es una, digamos, anécdota que tuve la oportunidad de conocer del segundo embajador de México en China, donde yo he visto que la anécdota existe en la primera parte y la segunda parte no está comprobada históricamente, pero estamos en tiempos imposibles, así que no pasa absolutamente nada. Disclaimer, la segunda parte no sabemos. Entonces, lo que ocurre es que en 1982, Jiang Zemin, que es entonces como el principal dirigente del Partido Comunista en Shanghai, hace una gira a la ciudad de Tijuana y San Diego. Jiang Zemin después va a ser el presidente de China. Jiang Zemin es quien va a sustituir en el poder después de Deng Xiaoping. Y cuando él viene a Tijuana y San Diego, visita lo que es el modelo de maquila en San Diego. Ay, pensé que ibas a decir, visitó el Hong Kong en Tijuana. Visitó San Diego, visitó Tijuana y dicen, esta es la segunda parte, que regresó muy agradecido con México porque se dio cuenta de lo que no se tenía que hacer en la frontera. Es decir, ser solamente maquila y no generar valor agregado. Dijo, pues México está haciendo una enorme maquila y China no tiene que ser eso. China no puede ser solamente la fábrica del mundo. Que eso era en los 80s, 90s, ¿no? Claro, o sea, claro. Era como, sí. Y además relacionado con la mala calidad y relacionado con... Sí, pues, con es de patentes China, que no se cumplen, como, el robo de propiedad intelectual. Y ahora es otra cosa completamente distinta. Mira, me lo traje justo porque ahora que venía por López Mateos, le voy a decir a Edwin si lo pone, está espectacular. Ya. O sea, es una locura que alguien haya puesto ese espectacular ahí. Lo voy a leer, digo, aquí lo voy a poner Edwin. China es el líder en tecnología de autos del mundo y entre signos de admiración, digiérelo. En negro, no viene firmado por nadie. ¿Qué onda? O sea, ¿eso quién lo pudo haber puesto? O sea, ¿quién pudo haber rentado una valla espectacular en Guadalajara que diga? Ya una lanita. Pero no dice China es el líder en producción de autos, no dice China es el líder en venta de autos, dice China es el líder en tecnología de autos en el mundo. Digiérelo. Sí, muy poderoso el mensaje, pero no solamente está pasando en los autos que los estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en muchísimos campos del conocimiento y lo estamos viendo en conocimiento aplicado en tecnología y ustedes enteraron mejor que yo lo que sucedió justamente con este programa de inteligencia artificial que viene a revolucionar mucho la idea de cómo se entiende la inteligencia artificial. Sí. O la exploración espacial, ¿no? O sea, en pocos años ya rebasaron a Rusia y ponen una estación espacial ellos solos. Sí, que es otra cosa muy curiosa porque la estación espacial china, que es la más moderna y más nueva, China lo tiene que desarrollar porque cuando cae la Unión Soviética y el programa espacial de Estados Unidos se junta con el soviético, crean la Estación Internacional Espacial. Y dicen, todos los científicos del mundo y astronautas pueden venir aquí, menos los chinos. Y entonces dicen, los chinos son una amenaza. Entonces ellos dijeron, bueno, no me invitas, pues ¿qué crees? Voy a tener que hacer mi propia estación, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que hace que desarrolle. Mucho de lo que está pasando en China es como reacción a las puertas que les han cerrado. Sí. Y hubo una época también en los 90s donde los villanos de las películas eran chinos. O sea, los villanos de James Bond y de todo eso, hubo un momento. Antes del 11 de septiembre, ¿no? Okay. O sea, como que ya había esta detección de, los malos son ellos. Luego pasa el 11 de septiembre y hay como una pausa sobre esto. Y luego otra vez parece que ya son otra vez los malos de las películas de espionaje, al menos. Oye, y yo te quería preguntar, Daniel, dentro de esta... que la gente dice como Estados Unidos viene en declive y el nuevo imperio va a ser China. ¿Tú crees que eso es viable o quién sabe? A mí me gusta poner esta idea. Si imaginamos el libro que se llama Breve Historia del Siglo XXI, si la última idea de ese libro, el último párrafo va a decir, y a pesar de todas las dificultades que tuvo que enfrentar China, se convirtió en el nuevo hegemón. Me parece que China no busca la hegemonía por sí. Yo creo que eso lo hemos olvidado. Como si leemos mucho lo que pasa en China desde nuestra mirada, nuestros intereses, nuestra perspectiva. Lo que China ha logrado hacer es consecuencia de lo que necesitaba hacer, pero para resolver los enormes problemas internos. Es que a veces se nos pasa de alto de la complejidad que es gobernar un país como China.
tan extenso, tan diverso. Tantos idiomas, tantas etnias. Es como si simplemente pensáramos Europa Occidental, que fuera un solo país, con esa diversidad regional, culinaria, cultural. Y entonces creo que China, si se ha subido hoy al ring de los aranceles y la pelea, es consecuencia de que han tratado de detener un desarrollo que antes que nada es interno. Me parece que si China logra hacer esa potencia, no va a ser porque China lo hizo, sino porque Estados Unidos dejó de hacer muchas cosas. Es bueno. Sí. Y eso del control interno también, pues sí, es un país muy complejo. Ahora, o sea, no hay... por ejemplo, también son muchos años, ¿no? O sea, es decir, ahorita lo estamos también como en esa analogía. Si resumiéramos la historia de China en un libro, pero son, no sé, 5,000 años, una cosa así, ¿no? O sea, esto es un capítulo, ¿no? Y yo he leído cosas como que, bueno, desde el tema de la muralla, ¿no? Y todo el tema, esa idea también imperial, que sí era antes de ser como un sistema como es hoy, pues era un poco como, incluso llegué a escuchar algo como de, ellos pudieron haber explorado más marítimamente y llegado a América antes quizá, pero no les interesaba, porque era un mundo en sí mismo, era como nosotros somos el ombligo del mundo, prácticamente no necesitamos nada de nadie de fuera, es más, nos cerramos y ponemos esta muralla, este muro, sí. Y pues no nos interesa el mundo. Sí, eso es cierto, ¿no? Cuando miramos a China hay que ver la larga tradición histórica. Es una civilización viva de continuidad de más de 4,000 años, donde, para poner un simple ejemplo así sencillísimo, si ustedes quieren leer las cartas de relación de Hernán Cortés, aunque hablamos español, la manera en que hacían la caligrafía necesitaríamos estudiar paleografía. Y si queremos leer documentos de la Nueva España antigua, podríamos leerlos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El sistema de escritura en China que se unifica es del siglo II antes de nuestra era. Y entonces significa que cualquier persona un poco culta puede ir a un museo y estar viendo caligrafía de hace 1600, 1700 como años. Si fuera la de... Como que si fuera nuestros... Claro, hay estilos, pero dentro de todo se mantiene la posibilidad de seguir leyendo, ¿no? Oye, y Hernán Cortés usaba tinta china, supongo. Y además, ¿no? Sí. Que es un pequeño gran invento, ¿no? O sea, no sé, a mí me pierdo, pues, porque digo, wow, 4,000 años. Porque nosotros somos sociedades que, o sea, nuestra cultura en el tiempo, pues es minúscula, comparado con otras como la China. Claro, y miren, cuando ustedes platican mucho y escuchamos esta plática muy común Estados Unidos frente a China, pues no olvidemos lo joven que es la nación estadounidense. Sí. En comparación de decir, pues nosotros, o sea, volteanos a ver, simplemente los guerreros de terracota fueron hace 2,200 años. Entonces empiezan a hablar de grandes obras que hicieron y dicen, bueno, un poquito de... Esa capacidad de ver la historia a larga duración, yo creo que China la tiene muy clara. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho citar. Cuando México pierde la guerra con Estados Unidos y firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cede a perpetuidad, porque fue una guerra, California, Nuevo México, Texas, todo. Cuando China pierde la guerra con los británicos y les dicen, Hong Kong va a ser parte de nosotros, y después quieren nuevos territorios, dicen, pues está bien, pero vamos a firmar a 150 años. Ni tú ni yo vamos a estar aquí a 150 años, así que no seas gacho, ponen la firma y de aquí a 150 años vemos qué es lo que pasa. Claro. Pues eso se cumplió en 1997 y por lo tanto Hong Kong volvió a ser parte de China. En esa visión de decir, pues nosotros no vamos a estar, pero el legado que estamos dejando va a estar y es el que tenemos que cuidar. Es que esa visión a largo plazo, trascendiendo las personas que están en ese momento, lamentablemente en México no vamos a entrar a hablar sobre eso. Pero otros países bueno, sí excepto por el caso del partido, ¿no? El partidazo. ¿no? El partidazo, por ahí estaba el germen del... Todavía está más o menos con otros nombres, pero... Bueno, esa visión, la metamorfosis que un día pueden hablar. Pero sí, como nación, tienes toda esa conciencia de tu pasado, claro. Entonces el tiempo lo puedes percibir diferente y también tener esa conciencia sobre tu futuro. Porque no es nomás lo que tienes ahorita. Y sí es cierto, Estados Unidos es una nación súper nueva. Sí.
Comparado, debe ser menos del 10% del tiempo que tiene China. Sí, 5%, ¿no? Sí, nada que ver. Digo, Estados Unidos ha logrado muchas cosas. Yo quería preguntarte también ahí, en esta comparativa con Estados Unidos, lo económico, lo militar, lo político, pero lo cultural, creo que una de las cosas que Estados Unidos sí ha hecho muy bien es exportar su cultura a lo largo, sobre todo del siglo XX. Y siento que China ya está empezando como también a dar ciertos pasos en comenzar a exportar su cultura. Ahora, mucho. O sea, tú te metes a YouTube y el anuncio que te va a salir seguramente es el del Chen Yun, ¿no? A huevo te va a salir ese anuncio. Pero eso está prohibido por el gobierno chino. ¿Sí? El gobierno, acabo de leer, la embajada envió una alerta de que no vaya a ver ese, porque es ¿Por qué? está asociado a una secta para ellos. ¿Al Falun Gong? Exacto. Ellos lo consideran una secta. Y la sede de la compañía está en Nueva York, no está en China. No vayan no vayan al Chen Yun. Es más, si acaba de salirles el anuncio en este video, no vayan al Chen Yun. Sí. No vayan. Es de una secta. No sabía que era de... Sí sabía de Falun Gong, pero no sabía que el Chen Yun era de ese rollo. Pues está asociado, ¿no? Sí, está asociado y... tradicionalmente, durante mucho tiempo, una parte de la civilización china tiene que ver con esta idea de la propaganda. Sí, claro. Porque al final del día, la idea de que nos tienes que seguir porque somos culturalmente superiores. Bueno, y eso de la propaganda lo ha manejado el Partido Comunista, pero lo han manejado también los grupos disidentes del Partido Comunista. Si ustedes han ido a ver este espectáculo, tienen la oportunidad de ver, se darán cuenta que la segunda parte del número es totalmente un número propagandístico. Okay. Pero bueno, eso es como dentro de los marcos. Yo sí lo he visto, pero yo no puedo como adelantar porque pues si alguien ya compró los boletos, ¿para qué, no? Pero sí, nada más simplemente decir eso. O sea, es un acto también de cultura, es un acto de artístico, por supuesto, es muy bien ejecutadas las distintos números que hay ahí, pero al tiempo es propaganda. Lo mezclan todo. Ay, güey. No sé, no se me antoja. No sé si... ¿Y un auto chino sí se te antoja después de que viste un auto chino? No, todavía no. Pero fíjate que paradójicamente la camioneta que tenemos en realidad es china. O sea, es Ford, pero en realidad armada es China. En China. Mira. Y no solo armada en China. O sea, el desarrollo es un desarrollo en conjunto entre Ford y una empresa china. Nomás trae el puro motor de Ford, creo, y todo lo demás es chino. Entonces, no sé, sí, como que todavía tengo esta cosa como que... sobre todo, ¿sabes qué? El tema de refacciones y que creo que varias marcas han tenido un problema. Y platicando con gente de la industria de autos, lo que me decían, que no sé si eso vaya a pasar o no, pero era como, a ver, ahorita hay como 20 marcas chinas. Al final se van a consolidar unas 5 o 6 que son las que van a lograr armar como todo el tema de postventa bien hecho, cadena de suministro de refacciones, sobre todo postventa, que creo que es donde ahorita tienen el principal problema. Los autos chinos están llegando como en tres modalidades. Una que sería, no voy a decir las marcas, pero una como sería la más cuidadosa si uno comprara hay un acuerdo con un importador. Ese importador se compromete a traer los autos, pero se cae el acuerdo, te dejan sin... ¿Cómo, no? Nada. Claro. Luego ya están las compañías chinas que ya son la marca china de México, ¿no? Como Volkswagen de México. Sí. Así hay. Entonces eso es pues mucho más factible que queden varios años, ¿no? Y solamente hay una que se alió con un empresario mexicano, el más rico de México, para poner en Ciudad Sagún un primer ensamble ya de autos chinos. Era lo que iba a venir, pero pues ahora estamos en un momento interesante de la historia, ¿no? Claro. Pero probablemente en algún par de años sí vaya a haber compañías chinas armando autos en China. Y aunque se cierre el mercado norteamericano, para inundar América Latina, México sigue siendo muy atractivo como armador de auto chino, pero para un mercado particular, ya no el estadounidense. Yo creo que eso es lo que van a calibrar, van a ver y a ver qué modelos son los que sí se van a traer. Porque yo creo que difícilmente van a entrar los autos chinos a Estados Unidos, ¿no? O sea, no lo veo yo muy cercano. Es que volvemos al mismo tema, ¿no? Si lo vemos en esa historia larga de darse cuenta
pues este señor, aunque se reelija, son 4 años más. O sea, la historia va más que eso. Creo que ya no puede, ¿no? Es que no puede. Pero está planteando... Pero sí. Michelle, ahí, Sí, ponte está, sí. O sea, por medio de un congreso, no. Lanzarse como vicepresidente. Claro, porque eso no se lo prohíbe la Constitución. Entonces él dice, voten por mi vicepresidente, señor Vance. Sí, y yo voy a hacer en su fórmula Medvedev y Putin. Claro. Sí, Medvedev. Pues, o sea, la maniobra de nuestro la maniobra amigo Putin de nuestro amigo Vladimir. Sí, ¿no? Ay, entonces, eso sería el plan, ¿no? Eso podría ser una posibilidad. No, yo lo que había visto también es que había un congresista que estaba planteando el de que como no habían sido consecutivos, entonces se le tenía que permitir la reelección consecutiva para que tuviera el periodo de 8 años al que debería de tener derecho y... Claro, no sé. Pero ya escuchar estos dos elementos es que algo lleva al ruido, algo que le gustaría, claro, ¿no? Si se va a hacer posible o no, vamos a esperar. Pero aún así son 8 años, o sea, frente a 2000 años, 3000, 4000. Sí, en el scope del pensar, tiempo de... Nosotros vamos a seguir aquí, no nos vamos a ir a ningún lado, ¿no? Ay, güey, pues entonces sí, ¿tú crees que tal vez sí pudieran en algún momento ya a muchos años entrar al mercado de Estados Unidos? Si la lógica que sigue moviendo al mundo es el beneficio económico de las compañías, evidentemente que van a poder entrar, porque es cierto eso de que los chinos rebasaron por la derecha sin darse cuenta a las grandes armadoras de autos y lograron hacer vehículos competitivos no solamente en precio, sino en tecnología. ¿No? Por la izquierda. Bueno, por la izquierda, ideológicamente hablando, por la derecha. Por la derecha económica. Sí, por la derecha económica sin darse cuenta por dónde venía, ¿no? Iban cuidando a la izquierda que no lo rebasaran y de pronto se lo rebasaron por la derecha. Y sí, o sea, porque cuando piensan en los autos chinos eléctricos, la ventaja competitiva que ellos plantean desde el principio es: nosotros no vamos a ser solamente un auto de movilidad, vamos a ser un auto de entretenimiento. Entonces vamos a plantear todo el entorno del auto para viajar. Y no solamente que me lleve de un lugar a otro. Y es súper curioso porque el dueño de BYD, que es la principal marca que ustedes saben, eléctrico, antes de dedicarse a hacer esto, su negocio era el 4º fabricante de baterías de teléfonos celulares en el mundo y sus compañías eran Motorola, por ejemplo. Sí. Y entonces hace 20 años él dijo, esta fábrica China, que la van a empezar a vender, como pasó aquí en México, ¿no? Vendieron muchas fábricas, precios baratos, obsoletas tecnológicamente. Dijo, yo la quiero comprar porque sí, hace 20 años, sí, la transición del motor de combustión interna va a lo eléctrico, y si yo soy muy bueno haciendo baterías, mi ventaja va a estar en la batería y no va a estar en el auto. Ay, güey. Pum. Su ventaja no está del nombre, se me hace bien feo ese nombre. No, porque además es un acronismo inglés. Se me hace horrible ese nombre. Bueno, pero... Sí, pero bueno, está funcionando ahí. No sé. Y creo que en diseño son los que sí están bonitos. O sea, son los que yo veo y que digo como, mira, esos BYD sí se ven bonitos, sí se ven chidotes. El otro día le decía a mi hermano, que le mando un saludo, que nos ve acá en Tiempos Imposibles, que no sé si es mi imaginación, y no es un Beat, pero es otro eléctrico, que tienen unos vecinos y que yo lo escucho siempre que pasa en las mañanas, sé que está muy silencioso, pero yo escucho un sonido como un acorde musical, o sea, no escucho el... tiene sentido. Ya es una cosa así, güey. No, pero tiene y yo sentido. Digo, o sea, ¿qué onda? Por ejemplo, algo para que como que lo que dice Daniel, ¿no? Como o sea, como que ya no es solo un transporte, sino como... No, pero ¿sabes por qué? Es por la seguridad de los peatones. O también... O sea, yo, por ejemplo... Pero es un acorde muy bonito. Sí, en el Prius, por ejemplo, cuando yo me echo de reversa en el Prius, tiene un sonidito para afuera para que los peatones se den cuenta de que... Porque neta no se dan cuenta, porque no se escucha. Claro. Y obviamente eso en un híbrido que en algunas partes siempre es eléctrico. Sí, pero en un totalmente eléctrico, pues a cualquier velocidad no te das cuenta del sonido. Y es por seguridad de los peatones, de la gente que está alrededor. Pues a mí me gustó. No sé. Sí están chidos. ¿Se han subido a los BYD? Sí. Yo me he subido a los taxis de estos, creo que se llaman Vemo o no sé qué, en Ciudad de México. Y están bien espaciosos. Y sí, puro entretenimiento, pura cosa ahí para que... Pantallas y la madre para que te la pases chido. Ahora, también está la otra parte que no hay que olvidar, que siempre a los chinos se les ha acusado de que el Estado está detrás
de manera muy importante para generar una ventaja competitiva, ¿no? Y entonces también eso explica el modelo de éxito de muchas empresas, pero el otro elemento, y lo acaban de mencionar también, de cuántas compañías de autos chinos van a sobrevivir en México. La primera competencia más feroz que se vive en China antes de salir a exportar es al interior de la propia China. Entonces, si tú sobrevives en un mercado tan competitivo al interior de China, pues ya el mercado de afuera dices, bueno, pues de alguna manera ya tengo experiencia compitiendo. Claro. Peleando. Sí, pues sí, claro. Oye, yo tengo nada más una duda que nos va a llevar al camino de la ucronía, ¿no? Sí, ya. Y es, tenemos este personaje, Deng Xiaoping, nomás como para que la audiencia entienda como un poquito de la historia de... Hay un país que de repente se hace comunista con Mao y que además... Y ni siquiera es como un comunismo como el que conocemos de la Unión Soviética, ¿no? Es como muy particular. Y de repente, en los 70s, 80s, se abre el mercado, ¿no? O sea, como platicar un poquito de por qué pasó esto. Sí. Mira, lo que sucede es que 10 años antes del proceso de apertura y reforma económica, China estaba en pleno auge de lo que se llama la revolución cultural. Lo que ocurre con China una vez que llega al poder Mao Zedong es que se consolida como nunca antes en una sola persona el poder. Pero cuando él empieza como mentalmente a decaer o a declinar, hay un grupo que se conoce como la Banda de los Cuatro, en el cual estaba su cuarta esposa, que era como la responsable del aparato de cultura y de televisión y de periodismo y de prensa. Y ellos piensan que la radicalización de la revolución no es suficiente. Inician un movimiento que tratan de acabar con cualquier signo de conocimiento como la última forma de diferenciación social. Es que si el comunismo había llegado en China y la promesa del comunismo es que todos vamos a ser iguales, después se dieron cuenta que los que trabajaban en una universidad o en un hospital, pues no eran tan iguales, porque no tenían que irse como el campesino y estar 12 horas recogiendo la cosecha de arroz. Y dijeron, no. Entonces, la última gran frontera de la desigualdad es el conocimiento. Entonces, vamos a tener que destruir todo lo antiguo para construir un nuevo mundo. Y entonces todos los que son intelectuales, súper salvajes, o sea, llegan a templos, destruyen templos budistas, persiguen profesores, les ponen orejas de burro, mucha gente se murió. Un hijo justamente de Deng Xiaoping queda paralítico de las palizas que le meten la Guardia Revolucionaria. Que además la Guardia Revolucionaria es los jóvenes de 12, 13, 15, 18 años que no han vivido la revolución y que Mao les promete, vamos a vivir nuestra propia revolución. Y ahora el enemigo está al interior de China, no está al exterior. Incluso al interior del partido. Y está en el mismo partido. Sí. Entonces el partido se está desviando. Se vuelve y en ese espiral. momento se llega a tal radicalización que hay algunos pocos que sobreviven. Deng Xiaoping sobrevive a 3 purgas, lo purgaron a 3 veces al señor y logró sobrevivir. Claro. Y entonces estos eran como los más moderados. Para el 79, Mao muere en 76. En 76 al 79 hay luchas de facciones, es muy caótico. Y en el 79, cuando Deng logra consolidar el poder, la principal preocupación, como les mencionaba, es ¿qué hacemos para que no se nos caiga el Partido Comunista? Entonces, ¿cómo ganamos legitimidad? La gran pregunta es ¿cómo un régimen autoritario puede ganar legitimidad cuando el ciudadano no lo elige? Con crecimiento económico. Crecimiento económico. Claro. O sea, yo ver que mi departamento es un poquito más grande, que ya tengo 4 platos diferentes y no solamente arroz. Que traigo dinero. Que ya traigo ropa distinta. Que ya puedo aspirar a tener, con el paso del tiempo, un celular. Y entonces, la gran apuesta es tenemos que salir de la pobreza generalizada. Y hay frases que se le atribuyen a Deng, por ejemplo, esa que dice, ser rico, ser glorioso. O sea, como un comunista diciendo eso, como para ir cambiando la mentalidad. O la otra, que es súper conocida, que dice, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones. No importa si esto le llaman comunismo, que si hay inversión del Estado, que si no hay nada. No, aquí lo importante es que la gente sienta que va mejorando su nivel de vida. Y eso hace justamente la idea de empezar. Pero es súper interesante el modelo chino porque cuando China decide abrirse al mundo, a diferencia de lo que sucede en América Latina en los 80 con López Portillo y los que son de mi edad y contemporáneos, sé que lo vivieron y no lo leyeron en un libro, en México y en América Latina es un modelo impuesto porque México está en la bancarrota. Sí. Y cuando le dice el Fondo Monetario Internacional, ¿quieres más dinero? Está bien, pero cumple estos requisitos. Claro. No es como si tú eres el hijo y vas con papá, ya me volví a sobregirar la tarjeta. Está bien, pero te vas a poner a trabajar así y te voy a quitar estos ingresos. Y China no. China, como es un deseo interno del partido, la apertura,
le genera como 3 grandes ventajas. Es un modelo de ensayo y error. O sea, hacemos esta reforma, no funciona, la quitamos. No hay bronca, No hay bronca, o sea, sí, no hay quien me broncas, reclame no hay ni nada. quien Es un reclame. modelo que es regional, experimentando por zonas específicas. Se ponen 4 grandes zonas. O sea, Shenzhen, que es una ciudad súper tecnológica, era un pueblo de 100,000 habitantes. Dijeron, ahí vamos a experimentar con las fuerzas del mercado, a ver cómo funciona. Es tan grande China que no lo podemos llevar a todos los lugares, ¿no? Y es un modelo que desde el primer momento queda muy claro. Es reforma económica, pero no reforma política. La Unión Soviética se tropezó por querer mover los 2 pies y quiso dar uno y otro y ni hizo nada bien. Entonces nosotros tenemos que garantizar crecimiento económico, bienestar para la población, pero nunca, ni por error, pensar que el partido va a ceder el poder. Porque el origen de la reforma es nosotros queremos seguir gobernando. Claro. Nosotros queremos seguir gobernando. O sea, en estos tiempos imposibles, en otra realidad paralela, el PRI sigue gobernando siempre y cuando hubiera generado bienestar a la población. Económico. Claro. Por ¿no? supuesto. Si no hubiera generado O sea, las hubiera crisis la económicas. Entonces dijeras, Sí. está bien. Dale, o sea, vota, No, partido dale, único. pues no importa. No me gusta tanto, no me cae ni tan bien, pero pues dale por ahí. Traigo. Oye, tengo una pregunta sobre esto, que esto no es parte de la Ucrania, pero ahorita lo pensé. ¿Sería viable en China un sistema democrático como el que conocemos, con elecciones, con partidos de diferentes corrientes ideológicas, o es algo impensable? Yo creo que mucho tiempo se pensó en Occidente que ese iba a ser el paso natural. Mi punto de vista es que no, porque la civilización china es muy diferente. Porque desde que Confucio en el siglo VI antes de nuestra era sentó las bases del sistema político chino, dijo, este sistema está diseñado para que en tanta gente que existe solamente gobiernen los más aptos. No es un gobierno que gobierna por voto y elección porque me caes bien. Solamente los más aptos para gobernar. Y en la época de Confucio, ¿quiénes son los más aptos? Son aquellos que conocen la filosofía china de lo que es las relaciones, lo que es el poder, lo que es el bien de la comunidad. En el Partido Comunista, el más apto es aquel que logra aceptar y adaptar mejor los principios del partido. Pero es que esa es la enorme diferencia. La enorme diferencia es que en China, para poder subir la carrera política, tienes que dar bien con los planes del partido y con tu jefe, y no con el electorado. Claro. Y aquí en México, pues o en un sistema democrático pleno, tienes que respondes ante el ciudadano. Entonces, si el plan del partido es que tu pueblo crezca 5% y necesitas arrasarte un pedazo de un bosque porque vas a poner una fábrica, no me importa la gente porque no me va a elegir a mí. Pero si yo quedo bien con la gente y no lo hago, pues ya no voy a ascender porque me va a decir mi jefe, oye, pues yo te puse ahí para que pusieras el partido. O como en ¿Dónde China, está? o si tengo que hundir no sé cuántos pueblos porque necesito hacer una... Sí, la presa Tres Gargantas. 800,000 personas le dijeron, sabes que ya no vives aquí. Oye, que mi abuelo, que aquí, que mi... No, ya no te vas. Sí, te vas a donde yo te digo. y aquí en Jalisco Temaca, ¿no? que eran 300 personas, ¿no? Y fue como, no. Claro, no se así puede. es. Y acá Esa es fue la como, diferencia. todos, bye. Sí, y no es que uno sea mejor que otro, sino simplemente eso le funciona a China. Claro. Por la característica de China, por su historia de China, por todo lo que tiene que ver la complejidad de gobernar China, ¿no? Son así. Entonces, cada vez que nos esforzamos a que piensen como nosotros, o que hagan las cosas como nosotros, o que tengan nuestros modelos políticos como nosotros, estamos equivocados. Porque ellos tienen su propia ruta. Sí. Y leía que ahora esto de que el Partido Comunista, que 100 años y esto, o sea, tiene como 90 y tantos millones de afiliados al partido, ¿no? Güey. Pero además no cualquiera, o sea, ahí para ser miembro del partido no es que llegas y me tomo una foto en el Congreso, no, ahí es de que tienes que tener, y eso no solamente es de China, Saludos es en general. a Miguel Ángel Yunes. Eso es en general en el este de Asia. O sea, la idea es que ser, por ejemplo, parte del ministerio es un honor para tu familia. O sea, si un joven estudia mucho, el gran satisfacción que le da a sus padres es que llegó al partido a dirigir una pequeña sección. Y cuando nosotros salimos aquí de la universidad, preguntamos, ¿quién quiere ser político? A la primera, y al menos que venga de una familia política, ¿no? Y que de alguna manera sí se debe haber personas muy, muy buenas en la política. Pero en general, en nuestra mentalidad, la imagen del político es muy mala. Sí, claro. En cambio, en China, en la mentalidad son los más, o deberían ser los más aptos para estar ahí. O sea, no cualquiera está ahí.
Sí, es que también en qué momento se perdió esto de que o sea, pues el tema de la democracia, que es como la decisión del pueblo, pero ya no estamos eligiendo a los más aptos, a los mejores, sino a los más populares, Claro. a los que nos caen mejor, a los que más atractivos. o a los que nos hacen sentir ciertas cosas. Miedo. Víscera, miedo, Víscera. odio, o amor, o esperanza. Claro. En lugar de poder analizar y decir como, pues este es el más apto. Tiene una buena idea para resolver tal tema, ¿no? Pero es que eso también se deriva mucho. Que nosotros, en nuestra civilización, cuando triunfa el individualista, el de ser individual es cuando tú como persona eres lo más valioso, eso cambió todo el paradigma. Porque en China, aunque ha habido muchísimos cambios recientes, tradicionalmente se acepta de que el mundo es jerárquico y que no todos son iguales. Y si el mundo es jerárquico y no todos son iguales, no todos tienen las mismas privilegios ni las mismas responsabilidades. Entonces, si mi hermano mayor es el hermano mayor, tiene que cuidar de los hermanos menores y le va a tocar la herencia. Pero pues sí es, ¿no? Y yo acepto eso. No, pero aquí no, a ver, espérame, ¿cómo? Papá, le estás prefiriendo a él. No, yo, mira, soy más inteligente. O sea, esa idea de que somos iguales nos llevó a la idea de un sistema democrático con todas las ventajas que tiene, que no funciona en China por otras razones. Y no es que la democracia sea peor o mejor, sino simplemente son contextos distintos. Y se echó a perder justamente en esa parte de cuando decimos que todos somos igualmente valiosos y que yo soy la última cerveza del estadio y que nadie me tiene que más que coincidir, ¿no? Sí, sí. Ya hemos hablado mucho sobre eso y a dónde deriva y qué loco porque a fin de cuentas, como dices, ventajas y desventajas. O sea, hay cosas que, como lo del crédito social chino, que lo ves y dices como de que, ay, no sé, siento que como que está atentando un poquito contra las libertades con las que nosotros creemos. Con las que nosotros pensamos. Sí, y hace tiempo tuve la oportunidad de estar con una profesora que vino de intercambio aquí a la preparatoria, daba clases de chino. China ella, por supuesto. Y está un tema así como medio polémico entre académicos en un congreso ahí en la escuela, en la universidad. Y ella dijo, bueno, permítanme decir una cosa. Ustedes hablan de democracia, derechos humanos y más, pero yo les voy a decir una cosa. Yo no tengo ningún problema que el gobierno chino espíe mi teléfono cuando puedo salir a la calle a las 3 de la mañana. En cambio, aquí yo en Guadalajara ya a las 9 de la noche ya no salgo nada. Entonces, a mí me da lo mismo. O sea, claro. Pero esa también esa idea de, por ejemplo, la idea de la privacidad. En Occidente la idea de la privacidad es muchísimo más fuerte porque tuvimos los espacios para hacerla. Pero en China, tradicional, con más de 9, 12, 13 hijos y un solo habitación, pues la privacidad no existe. Entonces, también eso hace que tú crezcas que... Pues, o sea, los baños eran públicos. De hecho, hoy en día, en la cuestión de espacio, casi todos los locales comerciales no tienen baños. Los baños son públicos. O sea, no hay privacidad en muchas cosas. Pero justamente son contextos diferentes. Claro. Y pues entonces, así es como llegamos a la China actual. Yo creo que vamos a la Ucrania, ¿no? Sí. Para empezar. Ahora sí, porque ya contextualizamos de más. Estuvo bien. Bueno. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Pues mi idea es esa, a ver, ¿qué pensaríamos si no ocurre esto, ¿no? O sea, creo que con lo que nos dice Daniel... Sí, ya, por ejemplo, la Unión Soviética puede ser un ejemplo. ¿De qué hubiera pasado si no...? Puede ser, no sé. Sí, mira, yo pienso que podrían haber como dos grandes escenarios. Hay que ver que en el 76 muere Mao Zedong. El sucesor de Mao Zedong es una persona un poco tibia en el sentido de que no es ni radical para impulsar reformas económicas, pero tampoco es radical para seguir con el maoísmo de la banda de los cuatro. Entonces quiere como mantenerse en medio, ser neutral, quedar bien entre los dos lados y en una lucha de facciones eso desaparece. Si Deng Xiaoping fallece, que en este escenario yo veo como dos posibilidades. El retorno del radicalismo, con lo que significaría que hoy en día China sería sumamente pobre. Significaría que China sería... Corea del Norte. Como un Corea del Norte por 10 veces más grande, totalmente aislado, con una peligrosidad para el mundo. Y por otro lado, si triunfara la reforma, sería una reforma de carácter económico y político.
Y en esa reforma de carácter económico y político, muy probablemente tendríamos lo que pasó con la Unión Soviética, que terminaron desintegrándose Ucrania, las repúblicas de Asia Central, Lituania, Letonia, Estonia, y se fueron. Así hubiera pasado con China. Ahorita tendríamos no una China, sino muy probablemente tendríamos la China rica, fuerte, poderosa de la costa del este y la China pobre del oeste. Del interior. Entonces eso sería como los dos escenarios que el Tíbet, que por veo. ejemplo, me imagino que se hubiera separado y hubiera dicho, ya por fin sáquense. En el Tíbet ya hubieran encontrado tierras raras y ya otro país estuviera ahí. La India. ¿no? La India. Sí, órale. Esto es mío. Sí. O sea, sí. ¿Qué tan balcanizado podría estar China en un escenario así? Porque sí son etnias muy diferentes, sí, yo son lo creo idiomas muy diferentes. Altamente balcanizado, porque en la historia de China de 4.000 años, lo que vemos es que hay periodos de unión y desunión. Eso es una constante. Y estaremos viendo un periodo de desunión. Lo que tiene como característico la civilización china es siempre la aspiración de ser un solo pueblo, bajo un mismo estado. Pero aceptan que en lo largo de los procesos de la historia van a estar desunidos. Y luego, de aquí a 200, 400, 600 años nos vamos a volver a unir. Entonces, yo creo que sería en esa idea del péndulo, estaría ahorita una desunión muy fuerte. Es que simplemente Guangdong, que es la provincia que está enfrente de Hong Kong, tiene 120 millones de habitantes. Y es un PIB más grande que todo México. Entonces, claro que le daba para... sin problema ser un país independiente. Solito. Y hablan cantonés, no hablan el chino del pueblo o el chino mandarín, entonces tienen su propia tradición culinaria, bien tranquilos podrían estar. Sin bronca. Entonces, a ver, vamos explorando el primer escenario, que es el de la radicalización, ¿no? Eso está bien, eso está muy interesante porque es el que da para más historias. Sí, o sea, es decir, porque Deng Xiaoping no era como el elegido de Mao, pues, ¿no? Más bien tuvo que recuperarse de estas purgas que, ¿no? que no lo beneficiaban, pero bueno, hace para llegar y sí llega, en mi cronía sí llega. Y se muere repentinamente, un infarto, una cosa así, no sé, inesperada. Y entonces estos que se oponían a él, ¡pum! Ahora es cuando, y toman estas riendas y regresan un poco a lo que venía siendo ¿no? más tradicional, más centralista, menos abierto, más cerrado otra vez. Nuevas purgas en el partido, purgas. Personas más radicales llegan al poder. China consolida su poder nuclear, que ya lo tenía desde 1963, y eso impide que pueda ser invadida por los Estados Unidos o por cualquier otro país para tratar de cambiar el rumbo de la historia, ¿no? China queda aislada, como lo estuvo por un periodo de más de 20, 25 años. El crecimiento económico no es tan alto, hay una mayor manipulación de la información, no es un estado autoritario, sino totalitario totalmente, la propaganda está a favor del régimen y creo que la idea de Corea del Norte es perfecta. Sí. Tendríamos una Corea del Norte pero potencializada, ¿no? Que busca, ustedes lo saben, ante cualquier problema que se deriva de una crisis hidráulica, una crisis climática, una crisis alimentaria, me peleo con la India, siempre hemos tenido problemas, veo un poco con Rusia ahora también, y vamos viendo un escenario mucho más caótico en el sentido de la posibilidad de una guerra nuclear. Claro. En ese sentido, una guerra de alcance global, pero tal vez menos conflictos regionales. Sí, y probablemente hubiera hecho eso que tanto la India como Pakistán hubieran buscado más temprano también tener armas atómicas. Sí. O sea, teniendo a este vecino más beligerante y más inestable, más complicado de saber qué va a pasar con ellos por su pobreza y por los pleiteros que pudieran ser hacia afuera, que pudieran ser más pleiteros. Supongo. Totalmente más pleiteros. De hecho, hay un antecedente, hay una mini guerra entre Vietnam y China, justo después de la muerte de Mao, y hubo escaramuzas en la frontera de Rusia con China, ¿no? Entonces eso nos indica que sí es muy probable que hacia allá se hubiera movido si este grupo regresa al poder. Sí, o sea, imagínatelo ahorita, entonces sería, pues sí, justo un Trump ahorita visitando China. Como cuando fue a Corea del Norte, ¿no? Como de yo voy aquí a hacer mi desmadre. Que además,
Otro ladronzuelo lo hizo en los 70s, Nixon, ¿no? O sea, hizo esta visita famosa. Era cuando China estaba muy cerrado, ¿no? Exacto. Sí, China estaba muy, muy cerrada. Nixon va en el 72. Sí. Fue un viaje totalmente secreto para que se pudiera llevar a cabo. Wow. Porque el mismo Congreso de los Estados Unidos no esperaba que fueran a ver. Además, ¿no? O sea, creo que no tienen relaciones. No, claro que no tienen relaciones. Las relaciones van a ser a 7 años después, hasta el 79, cuando se establecen las relaciones. Órale. Con Deng Xiaoping. Con Deng Xiaoping y a la muerte ya de Mao Zedong. Sí. Y ahí tengo también otra duda, porque se supone que no puede tener relaciones con los dos, ¿o sí? Sí, lo que sucede es que... O sea, con Taiwán y con Sí, China. exacto. Sí, lo que sucede es que cuando el Partido Comunista triunfa en 1949, quienes pierden la guerra, que son los nacionalistas, se van a refugiar a Taiwán y son 3 millones de personas. Pero Estados Unidos, las potencias occidentales, las Naciones Unidas, siguen reconociendo a Taiwán como la soberanía de toda China. Y eso es así hasta que empiezan a haber mayor número de países africanos en Naciones Unidas que logran hacer una asamblea y que votan y que dicen a quién vamos a reconocer. Vamos a reconocer a una isla que dice que tiene la soberanía de más de 600 millones o vamos a reconocer a la China continental. Y entonces, desde ese momento, se establece que como Taiwán es parte de China, reconoces a China con Taiwán incluido, si no, no lo reconoces. Y no es lo mismo que Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo, que sí tienen representación los 12 Naciones Unidas. Sí. Porque fue la idea de que expulsamos a Taiwán, que nos había quitado nuestro lugar en Naciones Unidas. Y si quieres tener relaciones, tienes que reconocer que Taiwán es parte de... ¿Y qué hubiera pasado con Taiwán en esta ucronía? O sea, es decir, llega este gobierno, nos quedamos en los tradicionalistas más radicales. Yo creo que definitivamente Taiwán ya no existiría ahorita como país independiente. De hecho, Mao Zedong estuvo a punto de invadir Taiwán, nada más que se atravesó en la historia la guerra de Corea. Y al momento en que se atravesó la historia de Corea, Estados Unidos ya colocó en el estrecho de Taiwán una flota permanente para impedir cualquier tipo de agresión entre los vecinos del lugar. Pero ante esto, esta necesidad de justificación, pues nosotros nos tocó ver, Rusia invadió Ucrania cuando pensamos que ya no iba a haber una guerra de un estado a otro en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, por una cuestión de soberanía. Claro. Eso definitivamente hubieran barrido a todos los taiwaneses y sería ahorita parte de... Ya. No totalmente. Más. Sí, tal cual. Sí, y sería un estado peligroso con el que tampoco te puedes meter. O sea, no hay forma de... O sea, ¿sabes qué pienso que sería? Orwelliano. O sea, sería Asia, ¿cómo se llama? Eurasia. No, o sea, Eurasia es uno, pero Asia Oriental. Asia Oriental, el que básicamente, según Orwell, es China. Sí, claro. O sea, sería básicamente eso. Y con esta cultura que era como... Creo que es hasta un antecedente de la revolución cultural, esto que llaman como adoración de la muerte o no sé qué en 1984. Pues sí sería básicamente eso. O sea, sería tal vez medio metido, porque pienso, o sea, con estos países de sudeste asiático también estaría como chingando, ¿no? Así con Laos, Vietnam, Que la misma Corea del Norte se hubiera sentido mucho más empoderada para tratar de recuperar Corea del Sur, por ejemplo. Cierto. Y hasta en efecto dominó la misma idea de la progresividad en la Unión Soviética, tal vez se hubiera detenido un tanto, ¿no? Porque esto, en el lugar que lo estamos planteando, es 1979, 10 años antes de la queda. No hay transición todavía para que llegue Gorbachev a la Unión Soviética. Entonces, probablemente ni Gorbachev llega como un efecto dominó. Es decir, como demostrar que el comunismo tiene vigencia y puede seguir adelante. Ahora, y en esta ucronía, está muy interesante porque sí que ve muchas cosas. En esta ucronía... ¿Qué hubiera pasado con el comercio internacional? Sin manufactura china en los 80s, 90s, o sin todo esto que estamos viendo. ¿Habría otros por ejemplo, a México le hubiera podido ir mejor como maquilador? ¿O qué hubiera pasado ahí? Pues mira, yo voy un poco más para allá, porque estamos en estos tiempos imposibles. Y diría que definitivamente todo lo que es el desarrollo tecnológico de los últimos años, de los últimos 20 años, no hubiera sucedido. Lo planteo en estos términos. La base económica de los Estados Unidos fue ser una potencia industrial.
y fue una potencia industrial hasta inicio de los años 80, básicamente. Empieza el modelo de globalización económica, empiezan a mover las empresas de menos valor agregado a otros países donde es económicamente viable y apuestan por el conocimiento como ventaja competitiva. Sí. Y las grandes empresas estadounidenses se convierten en empresas de servicios a nivel global, donde el conocimiento es lo que realmente las hace ser tan ricas. Sí. Pero es un incentivo que se deriva justamente porque ya dejé ir a la industria. Y porque quiero tener mejores empleos en los Estados Unidos basados en otro modelo económico de una etapa superior. Sí. Pero si no hay a dónde voy a mandar mi industria, y Estados Unidos, junto con Alemania, por ejemplo, van a seguir siendo las potencias industriales como en los 50, lo que hubiera sucedido muy probablemente es que son más eficientes en los procesos industriales, pero no hay una necesidad de un cambio tecnológico disruptivo. De innovación. Porque el dinero lo sigo generando ahí. Cierto. Entonces, pues ahorita no estaríamos en estas plataformas. O sea, seguiríamos viviendo en el 82. Sí, seguiríamos viviendo en el 82, o sea, no hubiera tanta pluralidad. Claro, mucho más adelantado a la tecnología respecto a los procesos productivos. Sí. Pero la base económica seguiría siendo una base económica industrial. Claro, entonces seguiríamos con el super VHS. Por ahí, sí. El cassette, sí, claro. Sí, ahora mayor fidelidad, mayor contenido, sí. Pero en el fondo, mismo tipo de entretenimiento, mismo tipo de beneficio económico. Y en esta ucronía, ¿cómo le hubiera podido ir a México en una radicalización de China? Yo creo que en una radicalización de China, México seguiría jugando el rol que estuvo jugando con los Estados Unidos en la década de los 40, en la década de los 50, en la década de los 60, un poquito la apuesta de crecimiento interior, no tanta necesidad de crecimiento exterior, no tanto, ni siquiera un tratado de libre comercio hubiera sido necesario, porque el tratado de libre comercio surge como esa necesidad de ir compitiendo entre regiones porque ya las regiones están siendo más sólidas. Sí. Entonces México seguiría siendo pues como un modelo 3.0 de el modelo de crecimiento, de sustitución de importaciones, ¿no? Seguiremos teniendo o añorando muchos productos extranjeros. Pues sí. Mi tío falluquero hubiera heredado a su sobrino el negocio de la falluca y todo eso. Sí, que los jóvenes pues, que nos están escuchando, pues ni idea de lo que era ir a eso, ¿no? A la cajuela de un coche, ¿no? Que te abren y ahí están los Walkman, los Vans, los tenis, los dulces. Sí. Órale. Ay, güey. O sea, un mundo más atrasado. Pues es que China, o sea, también yo pensaba, no sé, los deportes, ¿no? O sea, se posicionaba siempre en la... Esto que dijiste al inicio, Beijing, o sea, esa ceremonia yo todavía la recuerdo. De las mejores. O sea, fue impresionante. Junto con la de París, que también pues no hubiera quizá no hubiera sucedido, ¿no? O sea, porque también fue como una señal, ¿no? De eso, claro. De mírenos. No, veanos, es que imagínate los tecnológicos y organizados y muchos, como decían al principio. Wow. O imagínate los 90 sin el Made in China. O sea, pues sí. Es que justamente, o sea, alguien me platicaba, o no me acuerdo si fue aquí en Tiempos Imposibles, pero que el tema textil mexicano no se murió por el TLC, sino por China. Sí, creo que sí. Sí, porque hablábamos también de Celanese, ¿no? Sí. Y pero yo no sé si hubieran innovado aquí en México lo suficiente como para hacer una industria textil fuerte. Entonces seguiría siendo como estas cosas, no... Pues sin mucho chiste, sin mucho diseño, que se hacían aquí en los 70s, 80s. Sí. No hubiéramos, sustitución de importaciones, innovación cero, porque sí. Sí. No, porque justo eso. ¿Y cómo imaginan ustedes el régimen político en México? Ay, cabrón. Yo creo que habría, sí, como decías, como ellos estarían en algún momento también que pensaban como el partido único y no sé, este modelo, qué bueno fue, o sea, qué interesante. Habría quizá más alimentación uno a otro, ¿no? Y yo pensaba como el tema de la crisis de los misiles en Cuba como parte 2, ¿no? O sea, decir, ok, sigue siendo más beligerante China y sigue habiendo una Cuba comunista, pero estamos metiendo mucho interés en México para que se oponga a Estados Unidos, ¿no? Y que hubiera una ala priista muy china,
¿no? O sea, O, más... o no alineada. No alineada. No alineada. A Ándale. Unión Soviética y Ándale, ¿no? Estados Unidos. O sea, como... Y cerquita de China, cerquita de los países de la OPEP. Como somos los no alineados. Ajá, y Pero medio socialista. como líder de América Latina, ¿no? Ahí junto con Brasil siempre Sí. peleando ese lugar del hermano mayor en América Latina. O sea, definitivamente el PAN nunca hubiera ganado. O sea, sin tratado de libre comercio, sin yo creo que no hubiera habido un Vicente Fox, no... Sí, o sea, porque ahora lo decimos muy fácil, pero, o sea, piensa el que haya sido presidente una persona que era el director para Latinoamérica de Coca-Cola de marketing, dices, pues no era como la figura política ideal en un mundo así, ¿no? No, en un mundo parecido a los 80s, o sea, No. que todavía fuéramos similar a los 80s, no, pues era el tecnócrata, pero no tanto hacia lo gringo. Ahora está la otra parte, ¿no? Recordarán ustedes la división en el PRI que justamente Cuauhtémoc Cárdenas encabeza porque siente que el PRI ha dejado de ser revolucionario. O sea, a lo mejor esa división en el partido no sucede y la facción priista que tiene el poder es justamente esa visión cardenista, que es como de izquierda, pero más que de izquierda como esta idea de la industria nacional, la soberanía, más cerrados en nosotros mismos. Sí, podría haber sido un Cuauhtémoc Cárdenas presidente del 88 por el PRI. Claro. Y luego, pues eso ya hace que no haya Colosio, que no haya Ruiz Massieu, que no haya Obrador, que no haya nuestra presidenta. Obrador estaría en el PRI. Obrador estaría, hubiera sido gobernador de Tabasco por el PRI, claro. Ya está ahí, sí. Sí. No, ya está. Sí, no, sí. O quién sabe también. Sería un mundo muy raro. Qué bueno que China se abrió económicamente al mundo, porque sí es un mundo bastante extraño, ¿no? Sí. Bueno, pero a lo mejor ¿quién lo diría, en aquella realidad paralela, a lo mejor están volteando a vernos en el otro programa que se está grabando allá y nos están diciendo qué mundo tan raro donde un empresario de la industria constructora es presidente de los Estados Unidos y está declarando aranceles a sus vecinos cierra, ¿no? y a los europeos. Sí. Ay, y no le pone Rusia. No, eso no está pasando. Han de decir de aquel lugar, decir, no, exageraron ahora en el programa. Ya se fue. Un saludo a nuestros amigos de Tiempos Imposibles del otro universo. Sí, ya Pablo ya se mamó. Ya está disvariando. Oye, índice. Esperen, quería contarles muy breve que en 2019 entrevisté a Eugenio Anguiano, embajador de México en China. Ok. Ya no me acordaba. Es que colaboré para un sitio que se llama Diálogo Chino, o se llamaba. Me pidieron, creo que ahora se llama distinto, pero eran artículos como de la relación de China con Latinoamérica y como para ver a China, ¿no? Y algo hicimos y me pasaron el contacto. Me dijeron, pues busca al embajador, ¿no? Y muy amable, muy buena onda. Y él sí le tocó conocer otra China totalmente diferente. No recuerdo qué años totalmente era, pero... diferente, ¿no? Por ejemplo, el segundo embajador en México me contaba en una ocasión de que todavía las embajadas estuvieron en Pekín, muy cerca de la legión extranjera. Iban a misa, por ejemplo, como extranjeros, a la misa que tenían. Sí. Y todo el pueblo salía a verlos así como súper curiosos, ¿no? Porque tenían la idea de que eran los diablillos. Porque en la historia y en la tradición china empieza a decaer mucho en el siglo XIX por la llegada de los diablillos occidentales. Entonces la curiosidad era, vamos a ver esos occidentales diablillos. Malvados. Malévolos. Ahí estaba el embajador que bueno, pues muchas gracias. Un saludo. Sí, ¿no? Pues eso, tenemos, Daniel, una cosa aquí en Tiempos Imposibles, que es como una pequeña dinámica con nuestros invitados y nosotros cuando grabamos, que es como un índice de un coeficiente de variabilidad, de si estas ucronias que planteamos hubieran sucedido del 1 al 10, el 10 es el máximo, cómo hubiera afectado tu vida. Tu vida. Así ya, o nuestra vida, pues de cada quien le ponemos uno, no, pues eso, o claro. O hubiera sido definitorio en mi vida si esto hubiera pasado. Yo creo que es muy alto. Sí, yo creo que sería por lo menos un 8. Sí, yo creo que sí. O sea, hubiera modificado todo nuestro sistema político mundial y mexicano. De plano, sí. Sí, yo creo que sí. Wow.
Sí, nuestros hábitos de consumo, nuestras ideas políticas, nuestras aspiraciones, nuestras identidades, nuestra visión de futuro. Oye, bajo esa ucronía, me voy a regresar a la ucronía, pero tengo otra duda. ¿Cuál hubiera sido el camino demográfico de China? O sea, una China radicalizada. Buen punto. ¿Hubiera sido una China de política de hijo único? ¿Hubiera sido una China de tengan los que quieran? Mira, eso es súper interesante porque cuando el Partido Comunista triunfa en China, 1949, son 600 millones de habitantes. 1979, cuando inicia el periodo de reforma, son 900 millones. Okay. En una generación crecieron 300 millones. 300 millones. Es decir, piensen que en una generación crece la mitad de la población total. Lo que significa hospitales, escuelas, carreteras, comida, trabajo, ¿no? Entonces, eso hace que en el 79 se empiece a experimentar la política de un solo hijo y se vaya a generalizar en el 82. Si China no hubiera tomado esa política de un solo hijo, que lo hicieron de manera radical y brutal, seguramente China sería muchísimo más pobre y no hubieran transitado tanto como transitaron hasta ahora. Y más poblada. Y más rural, mucho más rural, porque el gran cambio que muchas veces olvidamos cuando hablamos de China es la revolución urbana. La revolución urbana vino a cambiar todo en China. Pero cuando inicia el proceso de reforma, alrededor del 80% de la gente vive en el campo, 20% en las ciudades. Entonces, imagínate, pues no es la China que podemos ver hoy de rascacielos ni nada de eso, ¿no? No. Sería más como una Camboya llena de pobreza al interior, con tasas muy altas de... Sí, claro. O sea, me imagino, por ejemplo, bajo ese escenario, una China súper cerrada. Que se rumora que tiene 2,000 millones de habitantes. Sí. Se rumora. Y que se rumora que hay unas hambrunas cabronas y que nadie sabe realmente qué está pasando, ¿no? Sí, como ocurrió en Corea del Norte, ¿no? Claro. Totalmente. Ay, güey. Sí, bueno. Sí, sería muy alto. Para mí yo creo que sería muy alto. O sea, imagínate sin el Made in China, simplemente. Sí, yo le decía, hubo un tiempo en que hasta la gente hacía esa broma, ¿no? Los bebés ya están hechos en China, ¿no? También todo era hecho en China y había como un boom y una efervescencia, ¿no? Del hecho en China. Pues sí, muy alto. Muy alto. 9, 10. Sí. Y bueno, Daniel, muchas gracias por acompañar. Qué buen episodio, ¿no? Salió como... Bueno, ustedes gracias por la invitación. Muy. Y tenemos un regalo para ti. Ahora vemos que traes tu libreta, pero queremos regalarte esta para ti. Que tengas otra donde puedas ahí plasmar ideas ucrónicas. Sobre los tiempos imposibles. Sí, claro. Sí. O lo que quieras, ¿no? Pero tiene un precio. Tiene un precio, eso es lo que decimos. Que nos compartas aquí alguna historia que puedas compartir en público a la audiencia de un evento en tu vida, así parteaguas como esto, ¿no? De una ucronía que en tu experiencia te hubiera cambiado la vida de si tomabas el camino. No necesariamente tiene que ver con China, o sea, algo que nos puedas compartir a la audiencia de tu vida para que te conozcan más. Si hubieras tomado la derecha o la izquierda. Bueno, mira, a mí me interesaba mucho, siempre me gustó la historia. Yo iba a estudiar y me gustaba viajar. Entonces yo decía, ¿qué voy a estudiar? Dije, bueno, voy a estudiar turismo, porque estudiando turismo viajas, porque viajas, ¿no? Sí. Y entonces yo iba a ser, después de que me decidí licenciado en turismo, bueno, se llamaba Administración de Empresas Turísticas, pero hice trámites a la universidad y mi familia, por cuestión de salud de mi mamá, decidió cambiarse a Mazatlán, un cambio que después no se concretizó. Eso me hizo no meterme en la universidad en ese semestre, y cuando regreso a hacer mis trámites universitarios, pues me doy cuenta que esta historia, y dije, bueno, voy a esperar a ver cómo me va en historia. Definitivamente mi vida hubiera sido totalmente distinta. Cuando decimos, ¿dónde estudiamos, por ejemplo? O sea, piensas en tu grupo de amigos, en tus programas, en las relaciones que estableces más a largo plazo con una pareja. Muchos se dan en la escuela, o en nuestros tiempos se dan en la escuela, ¿no? Ahora no sé si sucede en estos ambientes virtuales, pero eso definitivamente hubiera sido como totalmente disruptivo para mí. Estudiar lo que estudié, derivado de un accidente que es como un cambio de ciudad que no se logró.
pero que sí me hizo dejar. Y en ese camino crónico hubieras sido un licenciado en turismo, en administración, y tal vez estarías en hotelería, tal vez... Yo soy un convencido que al final uno termina como buscando los caminos para llegar a aquello que le apasiona. Y es muy afortunado cuando lo logra hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí yo como profesor universitario tenía mucha oportunidad de viajar, ir muchas veces a China. Si hubiera estado en el otro lado de la moneda, a lo mejor hubiera estado haciendo negocios allá y estuviera como llevando grupos o trayendo grupos de chinos, porque lo hice en la universidad. Han crecido muchísimo. Sí. Entonces, al final, que el debate es qué tanto somos determinados por nuestros contextos o qué tanto tenemos la libertad de decidir quiénes somos. Y siempre hay como un equilibrio. Entonces, depende si somos chinos. Si nacimos, si se muere o no Deng Xiaoping, porque entonces ya no hubiéramos decidido nada, ¿no? Sí, no hubiera pasado. Oye, y yo tengo una duda adicional a esta ocurrencia tuya que nos cuentas. ¿Por qué China? O sea, ¿te acuerdas en algún momento? Sí, claro. Mira, lo que ocurre es que es súper curioso. Creo que todos tenemos como ciertos gustos precargados cuando uno viene aquí a realidad, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la historia. Y en quinto de primaria recuerdo que era historia universal y se veía la civilización mesoamericana, la civilización inca, la Mesopotamia. Entonces yo empecé a ver eso y dije, ¿qué es lo que me gusta? Y dije, pues México está muy cerquita. Perú se va a parecer mucho a México. Mesopotamia, pues sabe que sea eso. Y estaba Egipto y China. Y dije, no, pues todo el mundo, las películas son de Egipto. Yo voy a ver algo sobre China. Y así fue como me empezó a gustar. Luego mis padres me empezaron a regalar libros y ya uno un poquito más grande empieza a comprar y todo. Pero fue del gusto de la historia por las civilizaciones, ¿no? Entonces, ahí fue. Y haber elegido China, pues pudo haber sido Roma, pudo haber sido otra, pero pues... Sí. Pues los chinos estaban ahí está. O sea, desde niño te gustó y dijiste, China tiene algo que me llama la atención. Desde niño, desde la primaria me gustó la historia, me apasionaba mucho la historia de las civilizaciones, y cuando empecé en quinto de primaria a ver civilizaciones, dije ahí como un acto consciente, la que me gustaría conocer sin saber qué era, es China. Es China. Sí. Y lo lograste, tal cual. Pues no, en eso estoy todavía tratando de conocer. Bueno. De verdad, creo que entre más uno conoce China, se da cuenta de que lo que conoce no es como lo conoce. Ay, claro. Pues este episodio fue un poco eso. Sí, fue una también, probadita. Yo creo que, o sea, en lo personal, una apertura de cosas que no sabía, que no conocía, y te agradezco mucho. Al contrario, que gracias. nos hayas traído esta información. Y no sé si por último, platillos de comida china favoritos. Para que después de escuchar este episodio se vayan a su restaurante chino de su preferencia. La mala noticia y la buena noticia al mismo tiempo es que la mayor parte de los platillos que tenemos en Guadalajara es de una escuela culinaria del sur, que es de la región de Cantón o de Guangdong. Cantonesa. Y esa comida cantonesa a mí no me gusta. Okay. La que me gusta más es una comida de la provincia de Wuhan, que es un poquito más picosa y es más de carne. Entonces, generalmente aquí no hay tanta posibilidad de conseguirla. Pero si China, como México, es una enorme variedad gastronómica, ¿no? No es como hablar de comida mexicana, pues ¿cuál estás pensando? Hablar de los tamales, ¿qué tipo de tamales, no? Sí, ¿de dónde? Entonces, ¿de dónde? ¿De qué región? Entonces, claro. un poquito por ahí, ¿no? Yeah. Pato pequinés. A mí sí me gustó. Eso es de la élite. Pero está bien. Me tocó. Eso es de... Tú sentado con Emilio Lozoya en el Hunan ahí. Un saludo a donde esté. Eso es la élite. Pero bueno, el pueblo del Partido Comunista normal, vemos pasar esos platos. Sí, es cerdo, ¿no? Es como básicamente cerdo. Cerdo, arroz, muchos vegetales Aves, ¿no? también, Aves. arroz con soya. Arroz. Yo sí voy a confesar que sí vemos el canal chino, que están pasando unos documentales de la comida, ¿no? Y sí, de Wuhan, de distintas zonas, es una maravilla. O sea, a mí se me salivo, pues. O sea, Sí, Mongolia Interior hace mucha carne, por ejemplo, también. Toda la región, ¿no? Mariscos, toda la región de la costa. Sí. Sí. Yo sí irías a China, ¿te invitan? ¿Vas? Yo sí me apunto. Híjole, sí. Oiga, ¿no han ido a China? No. No es posible. No. A ver. O sea, no es Véndenlo a la audiencia. No, o sea, es que en realidad están pasando tantas cosas tan rápidas allá que no necesariamente eso va a determinar nuestro mundo, pero es una realidad tan grande que no podemos ignorarla. Sí. Y la mejor manera de conocer siempre es viajar.
Y, o sea, si hicieran mira, ya vamos a meter el tema del turismo ahora. Si fuéramos a hacer un viaje de ¿cuántos días es como el mínimo que tú recomendarías y a qué ciudades? Lo que pasa... Para tener una... Yo ya estoy aquí anotando. No, es que también depende para qué vas allá. No, si realmente vas a como una... Yo sí para culinario. A ver, yo voy culinario. Yo culinario definitivamente me iría a la capital, porque ahí hay toda la variedad gastronómica, o una de las grandes ciudades como Shanghai o como Wenzhou, cualquiera de ellas, ¿no? No, yo quisiera un primer acercamiento con China, de decir, fui y traté de conocer un poquito. Mira, yo sí te recomendaría procurar hacer como tres partes de China. Porque generalmente la gente cuando tiene la oportunidad de ir siempre se va a lo más turístico, lo más conocido y lo más fácil de llegar. Entonces, por supuesto que tienes que ver la parte de la hipermodernización, que ahí Shanghai se pinta sola y llegan muchos vuelos. Sí. Después puedes ver la parte más como imperial de China, que es Beijing o es Xi'an, donde están los guerreros de terracota. Y después iría, por ejemplo, a Guilin, que es un lugar mucho más que conservan, que es muy turístico, conserva mucho la parte de la China, de los arrozales, del río, de otros ritmos, de otras características. Ya si quieres algo como mucho más inmersivo y más chino, no tan contaminado por la modernidad, te puedes ir a Yunnan, que está pegadito al Tíbet, y ahí hay una enorme diversidad de grupos étnicos y al mismo tiempo una parte muy importante del Tíbet se quedó en Yunnan y la puedes conocer, porque para ir al Tíbet necesitas un permiso especial. Sí. Y la buena noticia es que China se abre y se cierra todo el tiempo. La buena noticia es que a partir de este año hay una visa de tránsito hasta 10 días en China si haces escala en algún país vecino. Entonces ya no te tienes que preocupar por visa si vas a estar 10 días por allá. Si vas a estar 10 días, pero hasta haciendo 10 días. Escala. Haciendo escala pues si vas desde México puedes hacerla en Seúl sin problema, la puedes hacer en Tokio sin problema. Sí. Y más no pasas por Estados Unidos, porque tenemos vuelos directos a esos dos lugares. Ah, pues eso está... Grabamos allá. ¿Y 10 días es suficiente para estas 3 cositas? 10 días es lo mínimo para empezar. Ok. Pues, con una probadita. Sí, pues. Oye, pero económicamente ya 10 días ya pinta. ¿Es económico o más bien, o hay de todo? O sea, bueno, ahora no sé, porque mira, estaba escuchando en la mañana que una posible herramienta para los aranceles va a ser justamente la devaluación intencional del yuan, lo cual va a salir más barato. Ok. Pero no sabemos. Pero en precio de prácticamente lo que es el precio de la comida, es como en Guadalajara. Lo caro es y el tiempo y el transporte. Okay. Eso sí, pero si brincas el charco, aprovecha. Y ahora ya brincando el charco. Allá deben ser brincan el charco, ya se queden 2 meses por allá. Pues sí. Ya. Sí. No, pues tenemos se van a Vietnam. Tenemos que grabar. una gira asiática de tiempos imposibles, Michelle. Imagínate. Órale, pues. Una asiática, una europea. Daniel Lemus, con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias. Mil gracias. Qué gusto. Súper interesante. Sí. Algo que quieras agregar. Sí. Si alguien quiere saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede...? Con algunos cursos, lo que sea. Simplemente agradecerles. Me pueden... no tengo redes sociales. Pero sí, pueden buscar. He publicado algunas cosas de esto, más desde el punto de vista académico. Entonces en Google Scholar me encuentran mi perfil de académico, que es Daniel Lemus, y ahí hay artículos. Ahí lo publicados. ponemos en la descripción del episodio. Yo, ya saben, en @CarlosMitch en Twitter y en Instagram. Quiero agradecer a los miembros de YouTube, a Arsenia Estrada, Boten Ana, Armando Velasco y Sofía Ávila. Mil gracias. Nos ayudan mucho con este proyecto. Gracias por sus yuanes. Y pues sigan viendo Tiempos Imposibles. Y muchas gracias otra vez. Estuvo riquísimo. Muy bien, pues muchas gracias, amigos, por quedarse hasta este momento. Yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y Daniel Lemus, gracias. Nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.